Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Lección Divina significa lectura orante de la palabra. Y vamos a orar a través de la palabra, así como lo escuchas. Si es primera vez que eh, encuentras o escuchas de este método de oración, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas hacer el curso completo de este camino de oración llamado Lección Divina, totalmente gratuito. Ahí encontrarás las bases teóricas de este caminar. Te invito cada día a seguir estos videos de lunes a viernes. Estamos publicando estos videos para que podamos ir haciendo juntos esta práctica. Eh, Recuerda apoyarnos con un me gusta, que esto es muy importante para poder llegar así a más personas, compartir el video y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que estaremos subiendo al canal. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una oración encomendándonos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y vamos a entrar al primer paso de la lección divina, que comienza con la lectura de la palabra. Y hoy te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. Es la lectura del Evangelio que nos recomienda la liturgia de este día lunes 5 de febrero. Leemos mientras vas escuchando la lectura y la sigues desde tu Biblia. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Seguimos en este primer paso de la lección divina y ahora surge la pregunta, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Y es el momento en que la lección divina nos invita a revisar nuevamente el texto, analizando el contexto, los personajes y las concordancias con otras partes de la Biblia, muy probablemente con el Antiguo Testamento o con otras lecturas del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a la práctica. Bien, y para ubicarnos en dónde estamos, el Evangelio de hoy es la parte final del conjunto más amplio de Marcos capítulo 6, del versículo 45 al 56, que comprende tres asuntos diferentes. Primero, Jesús sube solo a la montaña para rezar. Solo encontramos en este capítulo 6 en los versículos desde el 45 al 46. El segundo, vemos que enseguida, al ir sobre las aguas,
va al encuentro de los discípulos que luchan contra las olas del mar. Esto lo encontramos más adelante en los versículos 47 hasta el 52. Y el tercer aspecto es cuando ahora, en el Evangelio de hoy, estando ya en tierra, la gente busca a Jesús para que sane sus enfermedades. Y ya te estoy hablando del versículo desde el 53 hasta el 56. Entonces, estos versículos del capítulo 6, desde el 53 al 56, vemos que la gente le busca, nos dice la palabra. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida y recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba en pueblos o ciudades, aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban sanos. La gente busca a Jesús. Ahí vemos como desesperadamente cuando les dice o saben que Jesús está en el sector, la gente va a buscarlo, corre a buscarlo y acude en gran número. Vienen de todas partes cargando a los enfermos. Lo que llama la atención es el entusiasmo de la gente, que reconoce a Jesús y le va detrás. Lo que impulsa a esta búsqueda de Jesús no es solo el deseo de encontrarse con Él, de estar solo con Él, sino también el deseo de que Él sane sus enfermedades. Nos dice, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que Él estaba. Y donde quiera que entraba en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto. Y cuantos la tocaban, quedaban sanos. El Evangelio de Mateo comenta e ilumina este hecho citando la figura del siervo de Yahvé, del cual Isaías dice, cargó sobre sí todas nuestras enfermedades. Y veamos, te voy a citar estas dos lecturas, ¿en dónde están? En Isaías lo encontramos en el capítulo 53, versículo 4, y en Mateo en el capítulo 8, versículos 16 y 17. Vemos el otro aspecto, enseñar y curar, curar y enseñar. Desde el comienzo de su actividad apostólica, Jesús anda por todos los poblados de Galilea para hablar a la gente sobre el reino de Dios que está por llegar. Allí donde no encuentra gente para escucharle, habla y transmite la buena nueva de Dios, y acoge y sana a los enfermos en cualquier lugar, en las sinagogas durante la celebración de la palabra los sábados y en las reuniones informales en casa de los amigos. Andando por el camino con los discípulos también lo hace, y a lo largo del mar, en la playa, sentado en un barco, en el desierto donde se refugia y donde la gente le busca, en la montaña, de donde proclama las bienaventuranzas, en las plazas de las aldeas y ciudades donde la gente carga a los enfermos, en el templo de Jerusalén en ocasión de romerías, diariamente y sin miedo. Cura y enseña y cura. Era lo que Jesús hacía, era lo que siempre hacía, y la gente quedaba admirada y por eso le buscaba. El siguiente punto nos dice, en la raíz de este gran entusiasmo de la gente, estaba por un lado la persona de Jesús que llamaba
y atraía, y por el otro, el abandono de la gente que era como ovejas sin pastor. En Jesús todo era revelación de aquello que lo animaba por dentro. Él no solamente hablaba sobre Dios, sino que más bien lo revelaba. Comunicaba algo de lo que él mismo vivía y experimentaba. No solo anunciaba la buena nueva del reino, él mismo era una prueba, un testimonio vivo del reino. En él aparece aquello que acontece cuando un ser humano deja que Dios reine en su vida. Lo que vale no son solo sus palabras, sino sobre todo el testimonio concreto. Esta es la buena nueva del reino que atrae. Sigamos. Entramos al segundo paso de la lección divina que nos lleva a la meditación. Y aquí encontramos la pregunta: ¿qué me dice el texto a mí? Hemos visto el contexto, hemos analizado los personajes que allí estaban y qué hacía Jesús. Ahora, ¿qué me dice a mí esta escena del Evangelio hoy en mi situación de vida, en lo que estoy viviendo? ¿Qué siento? ¿Cómo me habla Dios? Vamos a verlo. Y aquí te voy a compartir 3 aspectos que he considerado desde mi punto de vista humildemente importantes. 3 aspectos que me han llamado la atención a mi persona, en mi meditación. Tú puedes después sacar tus propios puntos de meditación. Te los comparto para orientarte. El primero de ellos es cuando la lectura me habla de que la gente los reconoció. ¿A quién reconoció? A Jesús y a sus discípulos. El grupo de los discípulos son itinerantes. Van con Jesús a donde Él va. No dejaban de recorrer ciudades y aldeas. Pareciera que eran incansables, no descansaban nunca. Era demasiado grande el mensaje que tenían que transmitir, que trabajaban a tiempo y a destiempo. Apenas la gente lo ven de lejos, los reconocen. Pero ¿qué tenían ellos que fácilmente los reconocían como seguidores de Jesús? ¿Qué tenían esos hombres, esas mujeres que seguían a Jesús? ¿Serían sus rostros, su alegría, su paz? Preguntémonos, si alguien me ve de lejos por la calle, conduciendo, o en el parque, o en el supermercado, o en algún sitio, mi rostro, mi trato, ¿refleja a Jesús? ¿Me reconocerán como discípulo de Jesús? A los discípulos los reconocían. ¿Qué pasa conmigo hoy? ¿Me reconocen? El segundo aspecto de la lectura es cuando le llevaban a los enfermos. Parecería que en tiempos de Jesús estaba repleto de leprosos, paralíticos, ciegos. Uno diría, Dios mío, pero cuánta enfermedad. Y en cambio, hoy se ven tan frecuentemente en nuestras calles los leprosos y los ciegos, pero no los percibimos, porque a veces esa lepra y esa ceguera es espiritual. Quizás la enfermedad ya no está tanto fuera, sino dentro. Leprosos del alma que contagian su malestar a los demás. Paralíticos espirituales del orgullo que nadie los mueve de su manera de ver las cosas. Ciegos que no ven la propia necesidad o padecen un cáncer espiritual.
Preguntémonos, ¿qué enfermedad necesito que Jesús me cure hoy? Y el tercer aspecto, ¿cuántos lo tocaban? Eran muchos los que tocaban a Jesús. Querían al menos tocar, así sea la orla de su manto, dice la palabra. Casi nada. Era algo insignificante, la orilla del manto de Jesús. Que quienes me vean lo puedan ver a Él. Que me reconozcan como discípulo por mi humildad. Y es realmente lo que se necesita para que ocurra esa sanación. Hoy no solamente tocamos la orla del manto de Jesús, hoy tenemos a Jesús completamente en la Eucaristía. Lo podemos recibir. Él puede venir a nosotros y más que tocarnos, inundarnos con su presencia. Por tanto, somos tocados de pies a cabeza. Y ya no necesitamos de ese gesto sencillo para tocar el manto de Jesús. La hemorroísa ni siquiera pidió ser sanada. Ella solamente su fe la movió a tocar a Jesús. Jesús sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Basta acercarnos a Él. Basta tener fe. Basta tocar su corazón en la oración. Tocarlo en la comunión, tocarlo en el acto de caridad para con el necesitado y decirle, Jesús, te necesito. Jesús, ven a mí, tócame, Señor, sáname, Jesús. Solo los que lo tocaban sanaban. ¿Quieres que hoy Jesús te toque? Te invito a que oremos juntos. Padre bueno, dame la gracia de parecerme más a Jesús tu Hijo, que quienes me vean lo vean a Él, que me reconozcan como discípulo por mi humildad, por mi amor, por no juzgar. Te traigo mis enfermedades y también a mis enfermos. Déjame tocarte y sáname de toda enfermedad física y espiritual. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Bien, y seguimos adelante. El paso anterior era el tercer paso, la oración, y ahora entramos en el cuarto paso. Actúo. Me comprometo. Cada lección divina, cada lectura orante de la palabra, no sería nada si no me comprometo realmente a realizar un cambio en mi vida, a actuar de alguna manera. Por ejemplo, hoy me comprometo a que cuando vaya a misa voy a recibir a Jesús Eucaristía con la conciencia de que ese Jesús que está allí está vivo y que va a venir a mí a sanarme. Y se lo voy a pedir en oración, en fe, lo voy a hacer. Entonces, me estoy invitando y estoy proponiendo y me estoy comprometiendo con el Señor a vivir mi Eucaristía de hoy conscientemente. A lo mejor la vivo todos los días o la vivo frecuentemente, pero caí en la rutina. Y ya esa rutina me saca de ese poder recibir esa sanación de Jesús.
Hoy volvamos a centrarnos en eso. Ese es mi propósito. Ahora te invito a que saques tu propósito y se lo ofrezcas al Señor. Bien, hermanos y hermanas, hemos finalizado esta práctica de hoy, esta lectura orante de la palabra. Te doy las gracias por haber estado conmigo, por haber compartido una vez más. Espero te haya gustado y te haya servido en tu vida espiritual. No te quedes con esta buena noticia, compártela en tus redes sociales para que así pueda llegar a muchas más personas. Recuerda apoyarnos en el canal con el me gusta, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y bueno, te dejo en la paz de nuestro Señor Jesús. Te deseo un excelente día y te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.